Así que vamos a empezar en esta hora. El título de esta predicación se llama El proceso de la renovación espiritual. Ya he predicado sobre este tema anteriormente, pero es un tema muy edificativo, es un tema que a uno le ayuda mucho, que el Espíritu Santo se mueve. Así que vamos a hablar de este tema en esta hora, el proceso de la renovación espiritual. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban un cordial saludo también personas que nos están mirando a través de este video, que el Señor les bendiga. Nosotros somos la iglesia Cambio de Vida aquí en Mesa, Arizona. Somos una pequeña iglesia que aquí estamos dándole guerra al diablo domingo tras domingo, edificando nuestra vida espiritual en el santuario a través de la palabra de Dios. Y entre semana pues también tenemos una enseñanza los días lunes, que habla sobre las 7 áreas principales de la vida, y también el día jueves tenemos unas clases de liderazgo. Ok, dice Romanos 12, 1, 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Así como están, pueden inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y elevar una plegaria al Señor para que sea Dios quien obre, quien fluya a través de esta palabra. Amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este lugar donde hemos alabado, glorificado y exaltado tu nombre a través de la alabanza, Señor. Indudablemente que sentimos tu presencia, sentimos, Señor, que nuestra alabanza, nuestra adoración ha sido aceptable ante ti, Dios mío. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú te muevas a través de esta palabra, que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, pero no nada más de los que estamos aquí presentes, sino también de toda aquella persona que está mirando esta predicación a través de cualquier dispositivo. Te pido en el nombre de Jesús que tú obres con poder, que tú fluyas con poder como siempre lo haces, y que cambies corazones, que transformes vidas, Señor, en todas las áreas, en todos los aspectos, y que también traigas sanidad sobre aquellas personas que están enfermas. Si hay personas que están escuchando esta predicación que están enfermas de cualquier enfermedad terminal, que sea cáncer, coronavirus, o del corazón, riñones, o de cualquier cosa, Señor, te pido en esta hora que tú fluyas, que tú obres, Señor, o que en el transcurso de esta predicación, Dios mío, tú vayas obrando sanidad, tú vayas fluyendo sanidad en toda persona que está enferma, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, miren, cuando nosotros tenemos una membresía, no es una membresía como del Costco, es una tienda que de aquí de Estados Unidos, y los que tenemos una membresía en esa tienda y que se nos acaba la membresía, pues tenemos que renovarla. Tenemos que renovarla si es que queremos descuentos exclusivos y reembolsos anuales de esa tienda, que son los beneficios que ofrece. También cuando las llantas de nuestro automóvil se gastan, están muy desgastadas, pues las tenemos que renovar para no sufrir un accidente en el trayecto al trabajo, de cualquier lugar que uno viaje, porque no va seguro uno viajando en un auto con las llantas desgastadas, y por lo tanto tenemos que renovarle las llantas. Entonces, donde quiera nosotros podemos ver que se practica el proceso de la renovación. Donde quiera que nosotros miremos, para donde quiera que nosotros volteemos, podemos darnos cuenta que se practica el proceso de la renovación. Seguramente ustedes han oído hablar del proceso de la renovación del águila, el cual es muy famoso, es muy famosísimo el proceso de la renovación del águila. El águila llega a vivir hasta 70 años, pero a la edad de los 40 años, cuando esta ave tiene 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión, que es el proceso doloroso de la renovación. Ya que cuando el águila cumple 40 años, pues las uñas, las garras que tiene, le crecen demasiado.
le crecen demasiado y se hacen flexibles las uñas. Entonces eso hace que no pueda atrapar a sus presas. ¿Por qué razón? Porque las uñas no tienen la misma fuerza que antes, están flexibles, y la mayoría de las presas que atrapa el águila pues logran escapársele porque sus uñas no están fuertes, sus uñas están flexibles. Entonces no se alimenta como debería alimentarse. De hecho, llega a estar flaca, estragada. ¿Por qué razón? Porque no come lo suficiente. Y aparte también, su pico se vuelve largo y puntiagudo. O sea que el pico del águila se hace curviado para su pecho. Y eso hace difícil desgarrar a las presas. También sus plumas se vuelven gruesas y pesadas. Y le es muy difícil volar a esta águila. Sus alas se envejecen, pues es obvio que se hacen viejas. Y es muy difícil, demasiado difícil para este animal poder volar, amén, para esta ave. Entonces en esta etapa de su vida el águila tiene dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días, que vienen siendo aproximadamente 5 meses. Y este proceso consiste en volar hasta lo más alto de algún precipicio, de algún peñasco ahí, donde pueda resguardarse, donde no haya algún depredador, algún animal, algún enemigo del águila que la quiera pues matarla. Entonces se va a buscar un lugar seguro. Y cuando está ahí en ese lugar seguro, el águila comienza a golpear su pico en contra de las rocas. Lo empieza a golpear para que se le quiebre, para que se le caiga y empiece a salirle un pico nuevo. Y ya cuando consigue arrancarlo, después va a esperar el crecimiento de un nuevo pico. Ya cuando el pico le salga al águila, una a una va a arrancar las uñas de sus patas, se las va a arrancar. Imagínense, eso debe ser doloroso. Si cuando uno se tumba una uña a través de un accidente, es muy doloroso eso. A veces tiene que ir con el médico para que el médico se la termine de desprender a uno, y a veces tiene que ponerle algún tipo de medicina, algún tipo de anestesia para dormirle el dedo y arrancarle a uno la uña que le queda. Ahora imagínense el águila arrancarse todas sus uñas, pues es algo doloroso. Y cuando las nuevas uñas o garras comienzan a crecerle, entonces esta ave comenzará a desplumarse sus plumas viejas, que también es doloroso. No sé cuántos de ustedes le han quitado alguna gallina, algún pollo, una pluma, y han visto el grito que pega. ¿Por qué razón? Porque pues les duele. Ahora imagínense quitarse todas las plumas de las alas. Y después de 5 meses sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Pero si el águila no hubiera tomado esta decisión de renovarse, de pasar por este doloroso proceso, única y exclusivamente hubiera vivido algunos 42 o 43 años a lo máximo. Y se me hace mucho, pero como esta ave decidió renovarse, pues va a durar 30 años más de vida. El detalle aquí, hermanos, es que al igual que el águila, en nuestro caminar por la vida cristiana, llega el momento en que cada uno de nosotros necesita una renovación espiritual. No importa cuánta Biblia sepamos, no importa si somos predicadores, si somos maestros, si somos lo que seamos, pastores, apóstoles, evangelistas, en fin, todos necesitamos una renovación espiritual. Va a llegar el momento en que vamos a necesitar una renovación espiritual. Y es cuando llegan esos momentos o esas etapas donde nos hemos sentido sin ánimos para seguir adelante. Cada uno de nosotros nos hemos sentido sin ánimos para seguir adelante en el camino del Señor, para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Hay veces que nos sentimos lejos de la presencia de Dios, sentimos que Dios no está a nuestro lado, sentimos que Dios no nos está acompañando, no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Sentimos posiblemente que estamos cruzando el desierto de Arizona, y precisamente en este mes, ¿no? En el mes de agosto, que hace más
más calor. Imagínense cruzar el desierto de aquí de Arizona. Es algo tremendo para los que no conocen este estado de Arizona, pues es muy caliente aquí, ¿no? Y más en el desierto. Entonces, cuando estamos así, hermanos, perdemos nuestras fuerzas espirituales y creemos que las podemos recuperar. Lamentablemente, muchas veces nos autoengañamos cuando perdemos nuestras fuerzas espirituales y creemos que las podemos recuperar cuando nuestra situación económica se resuelva. Creemos que podemos recuperar las fuerzas espirituales cuando los problemas familiares desaparezcan. Creemos que vamos a poder recuperar las fuerzas espirituales cuando las cosas se acomoden conforme nosotros estamos esperando que se acomoden. En nuestra vida, muchas veces, como el águila, tenemos que resguardarnos. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar el proceso de renovación para continuar con un vuelo de victoria en nuestra vida espiritual. Así que a través de este mensaje conoceremos algunas señales basadas en Romanos 12, 1, 2, que nos indican que necesitamos una renovación espiritual. Y la primera señal que nos indica que necesitamos una renovación espiritual es cuando no nos esforzamos por tener una vida dedicada al servicio de Dios. Y esa es la primera señal. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verdadero servicio y vivir cristianos, hermanos, debe de empezar con la dedicación personal a nuestro Señor Jesucristo. Miren, el diccionario define la palabra dedicación de esta manera: como el compromiso o contrato que ocupa todo el tiempo disponible con exclusión de cualquier otro trabajo. Eso es de dedicación, cuando uno se dedica a algo por entero y excluye cualquier otro compromiso, o cualquier otro trabajo, es la definición que viene en el diccionario secular. A nosotros, hermanos, se nos hace normal dedicarle mucho tiempo al trabajo, se nos hace normal dedicarle mucho tiempo a las diversiones, se nos hace normal dedicarle mucho tiempo a las distracciones. Y tal vez en este momento estén pensando, ¿qué tiene de malo trabajar? Tenemos que hacerlo para suplir nuestras necesidades y las necesidades de la familia. ¿Qué tiene de malo divertirme? Eso me ayuda mental y socialmente. ¿Qué tiene de malo distraerme en las redes sociales, en mi celular, en jugar en línea, etcétera? Todo esto, hermano, es malo cuando se lleva a cabo de una manera desbalanceada. Cualquier cosa que nosotros hagamos de una manera desbalanceada, de tal manera que estas cosas excluyan de nosotros la devoción que debemos tenerle a Dios, que esto excluya o que esto evite que no oremos, que no leamos la Biblia, cuando esto evita que trabajemos en la obra de Dios, cuando esto evita que no vivamos en santidad. Pues todo esto, hermanos, es malo para nosotros. Todo esto es malo. Si todo esto que les acabo de mencionar está repercutiendo en nuestra vida. Y el triste resultado de todo esto es que el amor que le teníamos a Dios se va enfriando poco a poco. Se va enfriando poco a poco que ni cuenta nos damos. Así como a veces el amor en un matrimonio se va enfriando, así a veces el amor para con Dios se va enfriando y ni cuenta nos damos. Miren, a veces la pasión que uno siente por Dios se va escapando gradualmente de nuestra vida. Y a veces eso hace que ya no se nos haga tan interesante la vida cristiana. Hay muchas personas que no se les hace interesante la vida cristiana. Es obvio que a las personas que no son cristianas no se les hace interesante la vida cristiana. Una persona que no está relacionada con las cosas de Dios, la vida cristiana es lo más aburrida para esa persona. Es la pérdida de tiempo más grande. Pero lamentablemente también a veces para personas que en un tiempo hicieron su profesión de fe, en un tiempo que caminaron arduamente con el Señor, en un tiempo que soñaron ser usados o ser usadas grandemente por el Señor, llega el momento en que ese amor se va perdiendo gradualmente y la vida cristiana ya no se les hace interesante. Yo he conocido
tantas personas, tantos hijos de pastores, tantas personas que tuvieron ministerio, tantos pastores que en un tiempo eran personas que la pasión de Dios se transminaba en ellos por todos los poros de su cuerpo. Pero en algún punto del camino, debido a los problemas, debido a las situaciones que estas personas vivieron, debido a los sinsabores que enfrentaron en la vida, se fueron enfriando poco a poco, y ahorita pues prácticamente son unos témpanos de hielo. Hasta ahí puede llegar uno y aún más si uno no se preocupa por tener una renovación espiritual. Y tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y cómo puedo tener una renovación espiritual? En primer lugar, para tener una renovación espiritual, necesitamos arrepentirnos de corazón y pedirle perdón a Dios y confesarle nuestro pecado en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Proverbios 28:13, dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios ya sabe que nos estamos apartando posiblemente de Él a causa de diversiones, a causa de trabajo, a causa de distracciones, de todo eso. Dios todo lo sabe, porque conoce lo más recóndito de nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos, pero Él quiere que nosotros se los confesemos, y es necesario que nosotros seamos sinceros para con Dios y decirle: Señor, perdóname, porque hay muchas distracciones que me están apartando de ti, hay esto, lo otro, aquello que me está apartando de ti, el amor hacia ti se me está enfriando. Yo quiero nuevamente tener ese fervor, tener esa pasión por ti. Y cuando uno le pide perdón al Señor de esa manera, hermanos, con un verdadero arrepentimiento, Dios empieza a obrar y fluir en nuestro corazón. Miren, devolviéndonos la pasión que antes teníamos por Él. Nos devuelve lo que la oruga y el saltón nos robó. Miren, otra manera también de tener una renovación espiritual después de pedirle perdón, es comprometiéndonos a escuchar y leer la palabra de Dios. No podemos, hermanos, tener una renovación espiritual si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no oramos, si nosotros no meditamos en su palabra. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice de esta manera: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. O sea, la fe, hermanos, proviene del oír la palabra de Dios. Y qué bueno, porque ustedes que están aquí presentes y los que están escuchando esta predicación están escuchando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está tratando en sus vidas, en sus corazones, y la fe se está activando en cada uno de ustedes. También dice en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Miren, la palabra de Dios, hermanos, ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el único poder sobre la tierra que puede renovarnos espiritualmente. Muchas personas que no son cristianas leen la Biblia con diferentes propósitos, a veces para estudiarla, para descuartizarla, para meterla en una probeta de estudios y a ver los defectos, los errores que tiene. Bueno, hay muchas maneras de cómo leer las Escrituras, pero si nosotros, hermanos, leemos las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe conforme a su voluntad, por lo regular, casi a diario, yo leo las Escrituras y no las leo para preparar un mensaje o para preparar una enseñanza. Las leo para mi edificación personal. Y en el teléfono, ahí tengo en la nube guardado, en la Biblia Reina Valera, en cada versículo que el Señor habla a mi vida, yo lo apunto, yo lo escribo ahí, ¿no? Tengo, yo creo que miles de comentarios ahí de cómo Dios ha tratado en mi vida. Y cuando uno le permite a Dios, que cuando uno va a empezar a leer la Biblia,
Uno tiene que orar al Señor, porque a mí me ha tocado leer escrituras. Para mi edificación personal no me gusta leer mucho. Me gusta leer un capítulo nomás de las escrituras. Me gusta leer un capítulo de las escrituras, medito en él, reflexiono en él, busco palabras que no entiendo, digo cómo lo puedo aplicar a mi vida. Pero hay veces, hay textos o pasajes bíblicos que parece que estoy topando con piedra, porque digo, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y no hallo cómo aplicarlo a mi vida. Digo, si esta situación era para aquel entonces, de esta manera, no le hallo ninguna aplicación contemporánea en este momento. ¿Cómo le hago? Y empiezo a orarle al Señor. Señor, le digo, ¿cómo puedes tú hablar a mi vida a través de este pasaje bíblico? Yo no quiero cerrar la Biblia o cerrar el teléfono ahí porque la leo en el teléfono. Y yo no quiero cerrar la Biblia y que tú no hayas hablado a mi vida. Y empiezo a orarle al Señor, empiezo a orarle, y cuando menos pienso le doy otra leída al capítulo, y el Señor en algún versículo bíblico habla a mi vida, hermanos. Entonces la palabra de Dios ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo es el único poder sobre la tierra que puede renovarnos espiritualmente. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que orar, tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Segunda señal que nos indica que necesitamos una renovación espiritual es que nos estamos moldeando a los principios mundanos. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos estamos moldeando a los principios mundanos, es que necesitamos una renovación espiritual. Dice la Biblia en Romanos 12:2 de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué es el mundo? Los principios mundanos, hermanos, son el sistema corrupto, gobernado por hombres y mujeres apartados de la voluntad de Dios. Y la mayoría de las ideologías de estas personas están desconectados de la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver las leyes que rigen la mayoría de los países. Las leyes anticristianas que rigen la mayoría de los países están totalmente desconectados de la voluntad de Dios. Ese es el sistema mundano. Y Satanás trata de que nos conformemos a este mundo. Satanás siempre nos va a poner este mundo muy placentero. Satanás siempre va a tratar que nos adaptemos a este mundo. Él quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo. ¿Por qué razón? Cuando uno piensa contrario a lo que la gente de este mundo piensa, inmediatamente nos empiezan a mirar a nosotros como bichos raros, inmediatamente nos empiezan a atacar, inmediatamente nos dicen que somos unos fanáticos religiosos, que somos unas personas que estamos fuera de la realidad, que estamos fuera de contexto, que estamos fuera de época. Nos atacan de mucha manera. Entonces, Satanás quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo. Satanás quiere que busquemos las mismas cosas que ellos buscan. El mundo busca muchas cosas, hermanos, que Dios prohíbe en su palabra para sus hijos. Pero Satanás quiere que busquemos las mismas cosas que la gente del mundo busca. Satanás también quiere que hagamos las mismas cosas que ellos hacen. Satanás siempre va a querer que nosotros hagamos las mismas cosas que el mundo hace. Satanás trata de engañarnos para que vivamos para las cosas mundanas en vez de vivir para Cristo. Ahorita en la actualidad gran parte de la iglesia está viviendo más para el mundo que para las cosas de Cristo. Sí es cierto que para callar hasta cierto punto ese sentir religioso, ese deseo innato que uno tiene de experimentar lo espiritual, pues la gente va a las iglesias los domingos, pero entre semanas se practica todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Claro, no todos, ¿no? Entonces miren, Satanás siempre va a tratar de engañarnos
de engañarnos para que vivamos las cosas mundanas en vez de vivir para con Dios. Cualquier cosa que oscurezca nuestra visión de Cristo, hermanos, cualquier cosa que nos quite el deseo por el estudio bíblico, cualquier cosa que reduzca nuestro hábito de orar, cualquier cosa que nos hace no asistir a la iglesia los días de servicio, es malo para ti, es malo para mí. Y como cristianos tenemos que rechazar todo eso. Como cristianos tenemos que llenarnos de valentía y rechazar todo eso. El sistema mundano de Satanás está bajo sentencia de muerte. Aparentemente ese sistema mundano de Satanás es muy bonito. Aparentemente ese sistema de Satanás es muy confortable, es muy suave, pero está bajo sentencia de muerte. Ese sistema de Satanás no tiene futuro en cuanto a Dios. Es por eso que debemos de vivir para las cosas de este mundo. La Biblia dice en Juan 2:17, dice de esta manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Va a pasar, hermanos, el mundo y sus deseos pecaminosos. ¿Cuántas personas multimillonarias? Ustedes pueden meterse ahí en internet y buscar en el Google ahí el final que han tenido muchas personas multimillonarias, archimillonarias, que aparentemente lo tenían todo, pero que no pudieron librarse de alguna manera o de alguna enfermedad terminal, y aún en una edad en que no deberían morirse. Sin embargo, murieron. Personas que fueron grandes triunfadores de grandes compañías como de Apple y muchas más que me podía ponerme aquí a mencionar. En el hecho de muerte, ellos llegaron a confesar, muchas de estas personas, que desperdiciaron su vida, que el dinero, la fama, la popularidad, el trabajo incansable que hicieron no les sirvió de nada, porque ese vacío que sintieron en su corazón nunca se quitó, aún estando ahí en el lecho de muerte. Entonces sentimos la presión de nuestros amigos o de nuestra familia que nos seduce a volver atrás y apartarse de Dios, porque muchas veces, hermanos, uno siente la presión de los amigos, de las amistades, muchas veces uno siente la presión de la familia y muchas veces eso nos seduce a volver atrás, nos seduce a apartarnos de Dios. A veces sentimos que empezamos a envidiar la vida de aquellos que están perdidos en el pecado. Miramos que aquellos que están perdidos en el pecado tienen una mejor casa que nosotros, tienen un mejor auto que nosotros, tienen pues mejores cosas que nosotros, usan mejores ropas de marca que nosotros, se enferman menos que nosotros, pasan por menos calamidades que nosotros, y a veces empezamos a sentir envidia de esas personas. Sentimos el deseo de practicar los principios mundanos aún sabiendo que están en contra de la voluntad de Dios. Si es así, es una señal que nos indica que necesitamos una renovación espiritual. Si es que tenemos problemas en esa área, es que necesitamos urgentemente una renovación espiritual. Miren, podemos resistir los principios mundanos de nuestra cultura. Claro que podemos resistir todos los principios mundanos de nuestra cultura. Y en vez de alinearnos a ellos, porque la iglesia ahorita en su gran mayoría se está alineando a los principios mundanos, en vez de resistirlos, en vez de desecharlos, en vez de evitarlos, se está alineando a los principios mundanos. Miren, y mejor nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo moldee nuestra conducta y que moldee también nuestra forma de pensar, pues a través de una renovación espiritual, a través de una larga y dolorosa renovación espiritual. Mucha gente quiere que las cosas sucedan como por arte de magia, pero Dios no trabaja así. Siempre es un proceso doloroso a veces, que implica la renovación espiritual. Tercera señal que nos indica que necesitamos una renovación espiritual es cuando nos preocupamos por saber, cuando no nos preocupamos por saber
cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí le faltó el no. Es cuando no. Cuando no nos preocupamos era. Ok. Entonces, dice la Biblia en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, cuando nuestra mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces vamos a poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Mientras no tengamos una mente renovada, nosotros siempre vamos a estar angustiados porque no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, debo reconocer que a veces es difícil. ¿Por qué razón? Porque requiere paciencia. Es natural que cada uno de nosotros quiera conocer de una manera completa la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero no es así como Él trabaja, no es así como Dios usualmente obra. Dios nos revela un paso a la vez, nos va revelando un paso a la vez y cada movimiento es un paso de fe. Cada cosa que Dios nos revela de su voluntad para nuestra vida es un paso de fe que nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras esperamos que Él nos siga dirigiendo, que Él nos siga revelando su voluntad para nuestra vida, es necesario que nosotros estemos ocupados haciendo el bien que sabemos como cristianos que debemos de hacer, ya que la Biblia dice en Santiago 4:17, dice de esta manera: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros muchas veces cometemos pecados de omisión, hermanos. ¿Por qué razón cometemos pecados de omisión? Porque sabemos hacer lo bueno y a veces no lo hacemos, y eso nos es contado como pecado. Miren, cuanto mejor conocemos a una persona, más vamos a estar familiarizados con esta persona. Más vamos a estar familiarizados con sus deseos, con sus gustos. Si yo estoy familiarizado con una persona, sé qué tipo de restaurante le gusta ir a comer, sé qué tipo de comida le gusta ir a comer, sé qué tipo de ropa le gusta vestir, qué tipo de calzado le gusta calzar, qué tipo de trabajo les gusta hacer. ¿Por qué razón? Porque yo estoy familiarizado con esa persona. Cuando más leamos la Biblia y cuanto más estudiemos la Biblia y cuanto más la pongamos más por obra, vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es que dicen muchas personas: yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Pues es que casi no lee la Biblia. Si uno no lee la Biblia, pues no va a conocer la voluntad de Dios para la vida de uno. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y tampoco nos importa lo que eso implique, es una señal que nos está indicando que necesitamos una renovación espiritual urgentemente, correr a tener una renovación espiritual. La clave es desear la voluntad de Dios, no la nuestra propia, porque muchas veces nosotros como cristianos queremos hacer la voluntad nuestra, no la de Dios, y queremos que Dios haga nuestra voluntad. Queremos que los papeles inviertan, oramos y le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Le indicamos a Dios exactamente qué es lo que debe de hacer para con nosotros. No estamos orando para que se haga su voluntad sobre la nuestra. No oramos para que Él tome control sobre nuestra voluntad. No le decimos al Señor como el canto ese que escuchamos hace un momento: te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. O sea, necesito yo menguar para que tú crezcas en mí. Dice la Biblia en el Salmo 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros, hermanos, tenemos que deleitarnos en Dios, tenemos que ser felices en Dios, tenemos que gozarnos en Dios. A veces los cristianos no se gozan en Dios, traen una cara de amargura en Dios. Los mandamientos que Dios tiene para ellos a veces los hacen que sean, pues, hasta cierto punto medios amargados. Pero cuando uno se deleita en Jehová, que uno se deleita en Dios,
Hermano, uno ni cuenta se da cuando está cumpliendo los mandamientos. Uno está deleitándose en Dios y cuando menos piensa, Dios está concediendo las peticiones de nuestro corazón que son conforme a su voluntad, ¿no? Miren, los cristianos tenemos el llamado de no conformarnos a este siglo. En otras palabras, no debemos de estar conformes con la conducta y costumbres de este mundo. En pocas palabras, eso es, que por lo general son egocéntricas, corruptas y por ende anticristianas. Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel de conductas y costumbres, porque muchas personas dicen, bueno, yo ya no sigo la corriente del mundo, yo ya no sigo la conducta y las costumbres del mundo. Pero debe de ir más allá de eso, porque muchas personas se quedan nada más en eso, en ya no seguir la conducta y las costumbres del mundo. Debe de ir más allá, debe de ir en contra de los principios mundanos, no nada más de la conducta y las costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Pues voy a contarles una historia para que se ilustre mejor. Miren, se cuenta la historia de un hombre que se decía que se había convertido al Señor. Y un viejo compañero suyo que lo conocía, oyó la noticia y lo llamó por teléfono y le dice, oye Pepe, me dicen que te has hecho cristiano, supe que te hiciste cristiano. Y este hombre le contestó, no, sí es cierto. Entonces supongo que vas a la iglesia cada domingo. Así es, le dijo Pepe, empecé a ir hace tres meses. Y no he perdido ni un solo servicio ahí en la iglesia. Todos los domingos voy y me gozo ahí en la iglesia. Y supongo que vas a dejar de fumar, de beber y de drogarte. No, hombre, ¿qué te pasa? Eso ya lo hice desde cuándo. Dios me hizo libre de eso. Dios me hizo libre de la droga, me hizo libre del alcohol, me hizo libre del cigarrillo. No he tomado ni una sola gota de licor, ni me he drogado desde que hice mi profesión de fe, le dice este hombre. Su amigo se detuvo por un momento y acordándose del mucho dinero que Pepe le debía, le dijo con toda intención, supongo que ahora que eres cristiano, vas a pagar también tus antiguas deudas económicas, ¿no es cierto? En aquel momento Pepe se olvidó de que era cristiano y le contestó enojado, oye, un momento, ahora ya no estás hablando de la iglesia, no estás hablando de religión, estás hablando de negocios y yo no estoy hablando de eso, le dice. Es posible, miren, lo que quiero decirles, hermanos, es posible evitar muchas de las costumbres mundanas, como el cigarrillo, como el alcohol, como las drogas, como las pandillas, como la prostitución, como el homosexualismo, como la manera de vestirse, etcétera. Pero no dejar de ser orgullosos, no dejar de ser codiciosos, no dejar de ser egoístas, no dejar de ser chismosos, no dejar de ser obstinados, arrogantes, no dejar de ser rateros para con el hombre y para con Dios, que también son principios mundanos. Y es lo que yo les digo, que no nada más hay que dejar costumbres mundanas, sino que hay que dejar todo lo que sea principios mundanos, que abarca costumbres, abarca todas esas cosas. Y solo cuando el Espíritu Santo renueva, solo cuando el Espíritu Santo reeduca, solo cuando el Espíritu Santo reorienta nuestra mente, somos en verdad transformados y renovados. Miren, ya para terminar este mensaje, vamos a ver que a través de este mensaje miramos que para comenzar a enfrentar el doloroso proceso de la renovación, miramos solamente que hay que hacer tres cosas, como el águila, ¿no? Para poder continuar un vuelo de victoria necesitamos primeramente esforzarnos en tener una vida dedicada al servicio a Dios. ¿Y cómo podemos tener una vida dedicada al servicio a Dios? Pues en esta microiglesia en que estamos hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, amén. Necesitamos tener una vida dedicada al servicio a Dios. Necesitamos no permitir que moldearnos a los principios mundanos.
Ok, estoy escuchando música mundana, estoy viendo películas pornográficas o películas satánicas, estoy viendo esto, lo otro, estoy diciendo mentiras, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo aquello. Entonces no tenemos que moldearnos a los principios mundanos, preocuparnos por saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En la mañana, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que nada más que esté yendo cada domingo a la iglesia? ¿O quieres algo más para mi vida? ¿Tienes algo diferente para mi vida? ¿Tienes un propósito específico para mi vida? Ayúdame, Señor, a descubrir ese propósito para mi vida. Así que vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a esforzarnos en tener una vida dedicada al servicio a Dios. Que podamos nosotros en esta hora llegar a tener un vuelo victorioso como el águila, amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sé que has hablado a mi vida a través de esta palabra, sé que has hablado a la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes a través de esta palabra, y también sé que has hablado, Señor, a las personas que están escuchando este video, Dios mío, a través de esta palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si hay algún corazón, algún alma, Señor, que se está secando espiritualmente, Dios mío, yo te pido que en este momento esta persona, Señor, tome la decisión de buscar una renovación espiritual. Y si no entendió, Señor, cabalmente cómo es una renovación espiritual, yo te pido que pongas el deseo de volver a escuchar esta predicación, Señor, una y otra vez hasta que pueda entender qué es lo que tú le indicaste a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que tú nos hagas unas personas victoriosas conforme a tu voluntad, Señor. No queremos vivir bajo los principios mundanos, no queremos vivir una vida espiritual de derrota, queremos ser felices en tu camino, queremos, Señor, gozarnos en tu presencia, queremos experimentarte, Señor, día con día, queremos, Señor, ser instrumentos valiosos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Pero eso solamente lo vamos a lograr a través de una renovación espiritual, Padre. En el nombre de Jesús declaro una renovación espiritual para la iglesia Cambio de Vida. Declaro una renovación espiritual para todos aquellos que nos están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús creemos que tú estás fluyendo, que tú estás obrando. También te doy gracias, Señor, por las personas que tú sanaste, Señor, en este tiempo, Dios mío. Yo no sé cómo obraste, cómo fluiste, pero por fe yo estoy creyendo, Señor, que tú sanaste a algunas personas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias por ello. Aleluya. Gracias, Señor.